comunicación está Gabriel Rubinstein. Gabriel, gracias por sumarte. Hasta hace muy poco viceministro de Economía de Massa. Ahí acomodate en el medio, así te puedo. Ahí está, perfecto. Para que saco este graph. Efectivamente ahí te puedo ver perfecto. Bueno, Gabriel, gracias por sumarte. Hace mucho tiempo que no hablamos prácticamente cuando fuiste ministro de Economía el último año de Massa, pero bueno, me parece que es interesante hablar ahora un poco que no tenés las restricciones políticas. Te pido ahí que a ver si podés bajar un poco el retorno, viste, hay un micrófono abierto en la compu. Ahí Hola, está. hola. Ahí te escucho perfecto. Hola, Perfecto. hola. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo estás viendo el paquete que se anunció ayer? Y después te quiero preguntar algunas cosas respecto a cómo quedó el punto de partida, ¿no? La situación obviamente muy compleja que tiene el actual gobierno. A ver, me gustaría empezar en el horizonte, hacia futuro. Sí. Para que la economía argentina funcione necesitamos equilibrio fiscal por las restricciones que tiene la economía argentina y necesitamos un dólar único. Desde ese punto de vista, hacer un ajuste fiscal importante como está haciendo el gobierno luce necesario en ese camino. Se puede discutir la magnitud, la forma, los tiempos, si cumple o no las expectativas o las promesas de campaña, etcétera, pero el ajuste fiscal yo lo juzgaría como inevitable. Y al mismo tiempo, la devaluación, en la medida en que se pueda mantener esa brecha del 40% o menos, también es necesaria porque el reducir la brecha es una etapa, digamos, en el camino de la unificación cambiaria. Entonces, y no era razonable esperar que el dólar financiero bajara mucho de los valores que tenía, con lo cual sí o sí un ingrediente devaluatorio significativo tenías que tener. Entonces, de ese punto de vista, creo que el programa macro va en el sentido correcto. ¿Cómo ves, en todo caso, lo que hay para adelante? Yo ayer tuve la oportunidad de pimponear un poco y creo que vos también estuviste con el grupo de economistas ahí en el Ministerio de Economía con el actual equipo económico, ¿o me equivoco? Estuvimos en algunas charlas bastante, diría, introductorias y más que nada dándole datos indispensables que estaban buscando. Fue un poco muy a último momento, fue un poco desordenada toda la transición, creo que fue un poco desordenado y desprolijo los anuncios. La presentación de Luis Caputo me pareció un poco pobre en ese sentido, después se fue clarificando, o sea, las cosas se van clarificando sobre la marcha y van apareciendo nuevos datos, pero eso en última instancia es un poco anecdótico, ¿no? Ahora, vos ves entonces que el anuncio que hicieron, que fue, básicamente ellos dicen, un ancla real que lo ponen en el ajuste fiscal para reducir 5 puntos el déficit, ir a déficit cero total, incluido pago de intereses de deuda, este año. 3 puntos de reducción de gasto, 2,2 de aumento de impuestos. Eso dicen es el ancla real para que no haya emisión. Y después le ponen un ancla nominal, que es después de esta suba muy fuerte del dólar, de más del 100%, 118%, ir a un crawling peg de apenas 2% mensual. ¿Vos ves que eso es correcto en términos de un plan de estabilización? A ver, hay algunas contradicciones, por lo menos a nivel conceptual, porque ayer Caputo dijo que cualquiera puede importar lo que quiera y no va a haber más restricciones, más racionamiento, más IRA, más nada. Ahora, ¿qué pasaría si en algún momento la demanda por importaciones fuera mayor a la oferta de exportaciones en un contexto donde el Banco Central no tiene dólares? Ahí no podés tener el tipo de cambio fijo, tendría que flotar en ese caso. No podés decir, va solo... Déjame aclarar ese punto.
Déjame aclarar ese punto, porque yo lo hablé con Caputo. Eh, eh, lo que dijo claramente fuera del anuncio que fue grabado y muy escueto es que se eliminan la CIRA, pero va a seguir habiendo programación de autorización de importaciones a través Es de lo otro mismo, mecanismo. en Sí, ese caso es lo mismo. Le cambia sí, el no se, nombre. le cambia el Cuando nombre. es, Sí, digamos, si hay racionamiento, hay racionamiento. Le pones el nombre que le quieras, podrá ser más o menos transparente, pero hay racionamiento. Entonces no es cuestión de cambiarle el nombre. Él dio a entender que se acababa todo tipo de controles, lo cual de pronto no es así entonces, de acuerdo a la información, y sería más coherente con un dólar fijo, porque si tenés un dólar fijo, tenés que tener reservas para satisfacer todo lo que te demanden. Si no, no puedes tener un dólar fijo. No importa que haya un crawl del 2%. Quiero decir que, bueno, si se salda de la manera que vos decís, quiere decir que sigue el esquema CIRA, aunque sea con otro nombre, ¿sí? sí, no se llama CIRA, va a ser más transparente, pero de hecho te voy dando la información para así me echamos. Esto lo oficializó también el Banco Central hace un rato, el nuevo régimen importador. Se eliminan las CIRAs, pero va a haber un plazo de acceso a divisas para pagar. De inmediato, energía, 30 días para salud, medicamentos, alimentos y fertilizantes, 180 días para automotrices. Y bueno, y después hay 30, 60, 90, 120 el plazo para distintos sectores, ¿no? Para pago de importaciones. Bueno, entonces no se importa cómo uno quiere, lo que No, no, quiere, no, no, cuando quiere. no. Entonces, eso que dijo Caputo estaría mal. Entonces, Sí, es decir, hay ese tipo es de... algo que dijo en el anuncio que no es, que después lo aclaró Y en bueno, privado. son por eso, son Sí. improvisaciones o son los problemas que están teniendo todo este tiempo. Pero no quiero, llamémosle así, enfatizar en eso, sino en el hecho que, bueno, en la medida que haya estas restricciones y vos tenés que importar algunas cosas a 180 días, lógicamente también vas a tener una tendencia a colocar los precios internos en el dólar blue, que es lo que vino pasando todo este tiempo. La dificultad que teníamos, era que no se podía evitar una alta traslado a precios porque había restricciones muy severas. Entonces, si vos mantenés restricciones más o menos severas, bueno, vas a tener un pass-through también más elevado. Pero yo diría, de todas maneras, y creo que la clave para mí de que esto funcione bien, más allá de los que vos decís, bueno, es un golpe a la clase media, sí, es un golpe a la clase media que se ve perjudicado por varias razones, aumentos de tarifas en muchos casos, la anulación del impuesto a las ganancias, la reversión de eso, que te acordás, Milei lo había defendido y lo había votado, y ahora por el anuncio se está revirtiendo, y eso impacta claramente en los asalariados de clase media, más allá de todos los aumentos de precios, etcétera, o los rezagos en los aumentos salariales que pudiera haber. Más allá de todo eso que podemos discutir, para que la macro funcione, que este paquete funcione, necesita estabilizar el tipo de contado con liqui MEP, que está alrededor de 1100, 1051, 1080 el otro, 1110 el otro, pero alrededor de 1100, que se pueda mantener la brecha del 40%, porque si no se empieza a descuajeringar Claro. el programa y empieza a haber un pass-through muy elevado y los reclamos salariales se tornan muy elevados y está el riesgo de que el tipo de cambio oficial vuelva a quedar retrasado y entremos en una calecita que parece como un brote tipo hiperinflacionario o algo parecido a eso. Entonces, o un Rodrigazo o algo así. Entonces, para que eso no suceda, es muy importante mantener el dólar contado con liquidación sin que suba. Que el verdadero ancla, además del ancla fiscal, el verdadero ancla sea el dólar libre. Mm. Ahora, para que eso ocurra, normalmente tenés que tener una cierta cantidad de dólares, tanto que en el flujo vos puedas ver que ese 20% de exportación más otras cosas te sirva para la demanda que hay o que puede haber, pero al mismo tiempo que tengas ciertos stocks, porque esas demandas pueden cambiar súbitamente. En cualquier momento alguien que tiene un depósito a plazo fijo, mañana tenés protestas sociales grandes, los aumentos paritarios parecen elevados, la gente se inquieta, quiere comprar dólares, y si vos no tenés dólares para ofrecer,
va a subir el paralelo, va a subir la brecha y el programa se empieza a descuajeningar. Ahí ellos hacen un punto que es que, bueno, además de hablar con las cerealeras y todo eso, que al poner el crawling peg en solo 2% mensual y la tasa la mantienen en el 11% mensual, obviamente las cerealeras, todo lo que tengan dólares para liquidar, se van a apurar a liquidarlos a este nuevo dólar de 800 en el mix. Es decir, que van a tener dólares en el contado con liquidación y dólares en el mercado oficial, porque si esperan un mes para liquidar el tipo de cambio real, el dólar real le va a caer mucho al exportador, ¿no? Sí, esa suerte de carry trade está bien, es necesaria. El tema que muchas veces no es suficiente. Si vos podés decir, sí, lo haces, promovés eso, pero las cuentas no son holgadas en términos de el 80% que va al MULC, eh, te puede llegar a abastecer en forma muy finita las demandas de importaciones, excepto que tengas una recesión importante, que puede ser significativa al principio, la recesión, al principio de las próximas semanas o los próximos meses, pero hay que entender que yo no creo que la CGT ni los asalariados se queden quietos, van a promover recuperaciones salariales. Entonces, digamos, el riesgo está que en algún momento, si te sube la brecha, vuelva a haber dificultades para querer liquidar porque estás anticipando una nueva devaluación que va más allá del crawling peg. Ese tema lo tuvimos todo el año pasado. Es cierto que este año pinta más holgado porque tenés una mejor cosecha, etcétera, etcétera, pero digamos que es un riesgo que estás asumiendo, quizás es inevitable, pero yo diría que es el riesgo de que el programa tenga tropiezos. Porque no te Ahora, olvides. ahora hablamos de esto, pero te quiero hacer una pregunta respecto. Acá dice Mario Garelo, dice Maxi, por favor, lee esto. Rubinstein le dijo a Done, le dijiste hoy a María que si ganaban el plan era más o menos el mismo este que se anunció. Bueno, no exactamente, pero estábamos en esa dirección. Nosotros queríamos tener un superávit fiscal primario del 1%, ahora es el 2%, no cambia conceptualmente, era hacer un importante ajuste fiscal. Había cierto reposo en algunas medidas que tenían que ver con los gastos tributarios. eh, Hay cambios, por ahí las tarifas eran, no sé, 0,05 en vez de 0,7, o sea, había cambios en algunos casos, podía haber un poco más de impuesto a país y menos de otras cosas, pero en esencia había necesidad de subir impuestos, cosa que el gobierno, que te acordarás que Milei hizo mucho énfasis en que no iban a subir impuestos, que esto no lo pagaba la gente, que lo pagaba la casta, que lo pagaba la política. Finalmente, los ajustes llegan a la gente, porque vos cuando no te queda más remedio que subir impuestos y moderar algunas bajas de gasto, porque hay gastos que se están diciendo que no se van a hacer, como las jubilaciones, porque se va a cambiar un poco la fórmula, porque va a tratar que sea un poco menos de la inflación. Pero bueno, ahí también tenés, eso lo paga la gente, ¿verdad? Entonces, pero yo diría que la idea central que teníamos de que había que hacer un ajuste fiscal fuerte, la teníamos. Y Sergio Massa lo dijo públicamente, que era el objetivo de llegar de tener este año un superávit primario del 1% del PIB. Eso estaba. Y también de Y bajar. en la dinámica, Gabriel, perdón, en la dinámica también, buenas tardes, en la ¿Qué dinámica tal? también estaba esto de las jubilaciones, suspender No, la, no había un ajuste sobre las jubilaciones. Y los ajustes pasaban por otros gastos tributarios, o en todo caso puede haber parte de los temas de jubilaciones de privilegio, pero no de bajar, no de cambiar la fórmula. Está bien, pero el tema de recorte de subsidios energéticos y transporte, sí, Gabriel, porque si no siempre Sí, están en no, la eso misma sí discusión estaba, de que toma medidas y no quieren que no hay eso costo estaba, político. Y me eso parece que estaba. se terminó la etapa donde de Kirchner que no pagaba costo político. Ahora después vamos a discutir. Yo tengo otras cuestiones con el plan respecto a qué sustentabilidad tiene para hacer un plan de estabilización, este. Pero bueno, vos lo que Pero decís sí, es que aún si hubiese ganado Sergio Massa, hubiese hecho también un ajuste que venía por un lado de impuestos y por otro lado, obviamente, subsidios energéticos al transporte, bueno, áreas de gobierno para usar la licuación, que de hecho la usaron el año pasado bastante con las jubilaciones, se licuó bastante todo. De hecho, el gasto previsional con ustedes terminó en 7 puntos del PBI
y con Macri el gasto previsional llegó en 2019 a 8,7 puntos del PBI. En el medio tuviste los últimos 2 años licuación grande del gasto previsional. Sí, digamos, no es que es un gasto que vos planificás, de pronto sucede porque la inflación sube más y te quedas rezagado. La idea no es que suba más la inflación, sino ir bajándola fuertemente, ¿verdad? Ahora, Sí. pero sí, uno puede poner, hay temas de exenciones tributarias, de los aportes del tema de las jubilaciones de los jueces, de una cantidad de exenciones de, digamos, impuesto a las ganancias en términos de ajuste por inflación que estaban en los gastos tributarios, que se buscaba que eso no se haga. En fin, o bienes personales, había un ajuste con tema de bienes rurales, que también era complicado, pero también se quería operar sobre eso. Pero quiero decir, la parte positiva es que los distintos candidatos tenían más conciencia de que había que hacer un ajuste fiscal y eso era algo compartido y era algo bueno. Que el año pasado hubo que interrumpir porque veníamos en un proceso de ajuste fiscal y el año pasado se interrumpió, pero básicamente se perdió un punto de la sequía. Dentro del paquete fiscal que ellos mismos mencionan ayer está 0,7 puntos por mejora de las situaciones climáticas, que es algo que es inesperado. Entonces yo te diría, el año pasado se interrumpieron ajustes que venían a fines del 2022, cuando la inflación estaba en 4,9%, hubo shocks de ofertas por la sequía, aumentó mucho la carne, aumentaron mucho frutas, aumentó mucho verdura. Yo hubiera querido que de 2022 se hiciera un plan de estabilización para que, en este caso, si hubiera shocks, nos hubiera perjudicado, pero no tanto porque nos agarró con un gradualismo muy a comienzos. No se aprovechó en el momento que había 8.000 millones de dólares por el dólar soja 1, etcétera, para hacer ahí un mejor ajuste fiscal y una devaluación que hubiera ayudado, creo yo. No se pudo hacer y el año pasado hubo que convivir con un deterioro producto de los 21.000 millones de dólares que se perdió de la sequía y una serie de factores adicionales, más las elecciones, las expectativas dolarizadoras, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay cosas que no se pudieron hacer que este año, si hubiera ganado Sergio, sí se hubieran hecho, en el sentido de promover, quizás con matices y cuidando más algunos, cuidando un poco más a la clase media y buscando más pago por parte de las empresas, etcétera, pero la parte que uno dice general de ir a un ajuste fiscal, yo creo que era inevitable y uno puede ver la calidad de ese ajuste, quién paga más los costos y entrar en esa dinámica. Pero no se puede pensar que era evitable hacer un ajuste fiscal. Bueno, ¿considerás que esto puede tener éxito y cuál sería el éxito de este programa? Para mí que tenga éxito macroeconómico es fundamental que la brecha se quede en el 40% y no suba. Eso sería garantía de que el pass-through no sea muy elevado, que igual tenemos inflaciones muy altas en diciembre, enero, febrero va a ser muy alto, y que en pocos meses la inflación realmente baje mucho. El éxito va a ser que la inflación baje mucho en los próximos meses, no un año, 2 años, toda esa teoría de que se necesitan 2 años por el paso del monetario, que tarda 2 años, eso es aplicable a Suiza, no es a Argentina. Si el plan es exitoso, en 6 meses la inflación tiene que bajar muy fuertemente. Y esa va a ser la media. Y para que baje muy fuertemente la inflación, sine qua non tenés que tener que no suba el dólar paralelo. Y eso todavía podemos tener algún grado de optimismo, pero tenemos también muchas dudas. O sea, es algo que ¿De qué depende? Perdón, Gabriel, ¿de qué depende de que no suba? Hay cosas que son flujos. Vos decís, bueno, el flujo de exportaciones del 20% del contado con liqui va para ahí. Pero también en esos flujos tenés toda la demanda de contado con liqui, hasta mismo el que quiera pagar su tarjeta en vez del dólar oficial con sus propios dólares, el turismo, o toda la demanda que puede haber de contado con liqui, más la demanda de cuando hay cambios de portafolio. Si vos mañana suponete que tenés una huelga por demandas salariales del 70% y el gobierno no la maneja bien y tenés problemas sociales derivados de todo el ajuste, y vos digas, esto viene muy complicado, quiero dólares, entonces vos vas a cambiar ciertos depósitos por dólares. Y si el Banco Central no te da nada, y el dólar en vez de 1.100 va a ir a 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, se te arma de vuelta la brecha muy alta. Vos sabés que hay en el equipo económico, pero lo vamos a hablar un poquito después, porque quiero hacerte una última pregunta y sé que estás apurado. Yo creo que este es un plan muy contractivo.
vos estás de acuerdo con este ajuste y demás, yo creo que es un plan muy contractivo y que tiene el riesgo de no incorporar nada de heterodoxia. No digo nada de heterodoxia de las cosas que hacían ustedes, que nadie entendía nada, pues la verdad que nadie entendía nada de las cosas que hacía usted. La verdad que decían una cosa, hacían otra, ponían un parche por acá, otro por... Digo, el tema de coordinar mínimamente la desindexación después del sinceramiento, los planes, Plan Austral, Israel, digamos, planes exitosos que bajaron muy rápido la inflación después de un sinceramiento fuerte. Porque convengamos que también ustedes dejaron precios atrasados, violentamente atrasados. El dólar, la verdad que el dólar oficial llegó con un atraso, pero monumental. Las tarifas públicas se volvieron a atrasar en toda la campaña electoral, los combustibles quedaron de nuevo violentamente atrasados. Eso reconocés que es así, Gabriel. Digamos que han dejado ahí una brecha de 160%, todos los precios atrasados y sobre todo el dólar oficial, deuda por importaciones de 25.000 millones de dólares, sin dólar en el Banco Central, la verdad una situación muy compleja de manejar. Eso reconocés que es así, que el punto de partida es muy complejo. El punto de partida es complejo, yo te diría, mucho porque se disparó el blue. Cuando fue la devaluación, el dólar paralelo tenía que haberse quedado en 600, cuando fue la devaluación del 14 de agosto. Y era lo que se había hablado mucho con el Fondo Monetario Internacional, la necesidad de mantener anclado y para bajar la brecha. Ahora, ganó las PASO Milei el 14 de agosto y el dólar subió el paralelo 20% antes que empiece el mercado y antes de la devaluación. Entonces vos tenías combatir expectativas cuando son todas, ¿te acordás que en ese momento estaba que se dolarizaba, entonces fue muy difícil manejar la situación en ese momento. Entonces se empieza a quedar atrasado porque empiezan los precios a subir más de acuerdo al contado con liqui que al dólar oficial. Era una calecita que solamente se podía cambiar en un contexto también político, de que se sepa cuál es el gobierno. Vos no podías manejar todo eso cuando te está yendo. Pero más allá de discutir qué se pudo haber hecho, Para mí dieron todas las señales equivocadas y de hecho en la campaña vos me decís que estaban prometiendo tener superávit fiscal primario de 1 punto en 2024, pero mandaron al Congreso una ley para eliminar ganancias y el reintegro del IVA, digamos, para sacar algunos puntos más en elección. Entonces, ¿quién te va a creer? ¿Qué credibilidad vas a generar si estás, por un lado, desfinanciando al fisco, generando un quilombo en el financiamiento con las provincias? Y sí, prometés que si sos gobierno vas a ir a un superávit primario, qué sé yo. No sé, yo creo que se terminaron de agravar los desequilibrios a partir de la desesperación del oficialismo por tratar de sacar unos puntitos más en la campaña. Bueno, no sé si eso lo podés decir vos, pero vos sos economista y entendés del tema. Está bien, yo, por ejemplo, con el impuesto a las ganancias, y siempre lo dije, me parecía que no era buena la idea, más allá de la oportunidad de hacerlo. Cuando esto se discutía hace 1 año atrás o 2 años atrás, yo siempre estaba de acuerdo en que había que dejar el impuesto a las ganancias, a lo sumo cambiarlo como un impuesto a los ingresos, darle una progresividad, porque estaba mal diseñado, pero no eliminarlo. Era mi postura, pero bueno, no prosperó y se mezcló con lo cual estás de acuerdo que ahora Caputo haya dicho, copiándose el sapo, porque Milei también votó eso, de que van a buscar restituirlo el año que viene, junto con... Sí, yo personalmente creo que yo creo que es mejor eso que subir otros impuestos. Está bien. Entonces, creo que en ese sentido está bien. Ahora, por eso, bueno, vos me decías, esto en cuanto al tema de la necesidad del ajuste, pero habías hecho otra pregunta, ¿no? Que tenía que ver con... No, al punto que iba es, bueno, si este plan, que vos decís, bueno, si hubiese hecho más o menos lo mismo del ajuste fiscal y demás, bueno, si el riesgo que tiene es, si no, es acelerar fuerte la inflación, ¿no? Que sea muy contractivo, que sea un plan la parte heterodoxa del plan. Bueno, acá el gobierno no dio ninguna señal y por eso uno puede pensar, los precios son libres, las paritarias son libres y los sindicatos obviamente van a tratar de restituir el poder de compra, tienen todo su derecho y un buen plan en Argentina, después de los ajustes vividos desde 2018, no debería requerir una caída del salario real.
Ahora, si vos no haces nada para coordinar eso, te puede salir eventualmente mal, porque alguno puede aumentar el precio 100%, ok, pero vos después, ¿y ahora cómo lidias con las demandas salariales? Eso no está claro. Entonces, no hay una componente, vos llamaste una componente heterodoxa, sea de acuerdos de precios o salarios, que eso está hoy muy mal visto, o sea de alguna medida estilo plan real o estilo, digamos, como se hizo en Israel, etcétera. O sea, bueno, no hay nada de eso. Es cierto, no hay un plan de estabilización totalmente conformado. Uno debería esperar que el ancla fiscal y el ancla cambiaria funcionen bien. Pero eso lo tenés que demostrar día a día. Uno, que realmente el ajuste fiscal es el que vas a hacer y no va a tener tropiezos. Y otro, que no va a subir el dólar contado con liqui y que se transforme en un ancla. Llamémosle así, que 1100 se transforme en un ancla. Porque si eso no se transforma en ancla, y bueno, todo se va a ir desmoronando. Yo creo que ahí es donde las cosas van a salir mal. Y si no, hay gente que se le fue la mano en los precios, que eventualmente con la recesión va a tener que bajar un poco los precios. Pero eso sabemos que es bastante tortuoso y la recesión es un componente de este plan de los primeros meses. Entonces, pero bueno, veremos qué pasa. Yo creo que hay cosas que son positivas, cosas que hay que ver cómo se van terminando de armar. Entonces, pero yo diría que era inevitable hacer un ajuste fiscal, era inevitable hacer una devaluación, después hay un montón de otras cosas que hay que meter en la licuadora para que salga bien las cosas, ¿no? Está claro, tengo la última, hay muchas críticas en el chat, porque bueno, te asocian a la herencia, a lo que has dejado. A mí me parece que es interesante hablar con Gabriel Rubinstein, porque también me encantaría hablar con Leonardo Madcour, que fue el jefe de gabinete de Massa, era el que estaba en el día a día de todo el Ministerio de Economía y también del manejo del Banco Central, y hoy va a ser más difícil que pueda hablar con él porque es funcionario de Javier Milei. Javier Milei lo ha puesto en un puesto clave, lo ha puesto en el enlace con el Fondo Monetario, como director de la Argentina ante el Fondo Monetario, un puesto pero fundamental en este momento, clave. Y Javier Milei no solamente lo respeta mucho a Leonardo Madcour, que era el que manejaba hasta el 10 de diciembre prácticamente el día a día de todo el Ministerio de Economía, sino que lo ha puesto, diría, en el lugar en este momento más importante en todo el manejo con el Fondo Monetario. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá de cuestiones ideológicas, me parece que es interesante hablar con todos los actores. De hecho, Leonardo Madcour ha sido históricamente parte de los equipos de Gabriel Rubinstein y de Roberto Labaña. Y así puedo citar a otros funcionarios que se han quedado también en la gestión de Javier Milei por pedido de Javier Milei. Por pedido de Javier Milei, expreso, tratando de convencerlos de que se queden en la función. Por eso me parece interesante hablar con Rubinstein. Ustedes saben que yo he sido muy crítico de cómo se llegó a esta situación. Y esa es la última pregunta que te quería hacer. Siendo que vos habías presentado inicialmente un plan que era palabras más, palabras menos, un poco un plan así, ¿no? En aquel entonces, como los desequilibrios eran menores, había 50%, 60% de inflación. En agosto del 2022 vos habías dicho hay que devaluar 50%, lo escribiste en un paper, hay que sincerar tarifas, combustibles, y a partir de ahí iniciar un plan de estabilización, incluso tomabas algunas cosas más heterodoxas, fijar el tipo de cambio, bueno, generar desindexación de contrato, un plan muy agresivo. Y te dijeron que no en el arranque, te dijeron no se puede evaluar, no se puede hacer el sinceramiento todo de uno y demás. ¿Por qué no te fuiste? A ver, yo te diría, en agosto yo encontré un eco a avanzar en esa dirección, aunque no en forma inmediata y no en forma tan contundente. Es decir, yo tuve la opción de decir, bueno, entonces si no se va a hacer lo que yo quiero, me voy, o quedarme adentro para empujar eso desde adentro sabiendo que había una idea general positiva. Se discutió varias veces si convenía devaluar y qué época, si el Mundial de Fútbol, si después, si esto y que el otro. Había internas en la coalición oficialista que no quería que se devalúe, etc. Si el tema no era tan fácil, se avanzó en la parte fiscal. De hecho, el ajuste fiscal bien medido era más agresivo de lo que parece porque había 0,3 puntos más por el tema de los intereses computados, etcétera, cómo se computaba intereses, pero había una idea, la idea era ir
digamos, del 1 al 1,9, como te acordarás, y de ir, si se podía, ir bajando más todavía. Entonces, yo vi algo que iba en esa dirección correcta y mal o bien decidí acompañar esa discusión desde adentro, pensando que había un escenario posible de ir avanzando. Después vinieron un montón de otras cosas y un tema no menor, que a veces se deja de lado como si fuera una anécdota, fue la sequía, porque te aseguro que eso estropeó muchos planes, muchos planes. Ahora, después también uno podría haber dicho, bueno, vos decís, por ejemplo, cuando la devaluación salió mal, vos decís, bueno, entonces podría haber renunciado también ahí, porque después, pero hubo 14 días entre la devaluación, que es del 14 de agosto, del 13 de agosto, y el inicio de las medidas impositivas que se llamaron Plan Platita. Hubo 14 días que no se tomaron medidas fiscales expansivas, pero la situación se había desmadrado igual. Los aumentos de precios decían enormes, el blue no se podía controlar y faltó el apoyo financiero necesario para hacer eso. Entonces, ahora uno en ese momento puede irse o puede decir, bueno, te mantenés estoico para tratar de ayudar a que sea el menor daño posible. Yo tomé esa decisión, se puede criticar o no, pero yo tomé esa decisión de no irme en el momento que las cosas se pusieron fuleras. Pero yo creo que Sergio, por más que parezca a veces contradictorio y táctico, y tiene, evidentemente, es un animal político y quiere ganar las elecciones o quiere ser competitivo y no. Entonces está todo ese juego político, pero yo te diría que él tiene en la cabeza que había que ir a la unificación cambiaria y que había que ir al equilibrio fiscal. O sea, él estaba de acuerdo y está de acuerdo con eso. Lo que pasa es que las circunstancias te diría que por razones tanto económicas y por razones políticas no ayudaron. No ayudaron. Está claro. Gracias, muy amable, como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. de Howard Johnson Mayorazgo. Zen Spa, donde tu mente encontrará su estado de serenidad.